mejor para formar profesionistas, investigadores y mejores ciudadanos. Soy Kenia Burgos y estaré nuevamente en este segundo episodio. La Facultad de Economía y Relaciones Internacionales nace en el año 1961, comenzando como Escuela de Economía y Ciencias Administrativas. Esto para cubrir la necesidad que existía en Tijuana por profesionales en esta área. Yo soy Alejandra López y es un placer estar nuevamente con ustedes. La máxima casa de estudios siempre está en busca de la innovación para brindar los mejores niveles educativos a los estudiantes. Es por eso que cada vez incorpora nuevas tecnologías e instalaciones para que docentes y universitarios tengan lo mejor para desarrollarse como profesionales. En este episodio veremos lo más relevante de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, tales como su historia y datos curiosos. Te presentaremos el nuevo edificio que construyeron en UABC Campus Tijuana. Además, tendremos diversos contenidos a lo largo de nuestras secciones que seguramente van a ser de tu interés. Por esto y más, no te despegues de tu programa Sensor UABC, ¡octava temporada! Mi nombre es Rebeca Santa Cruz Hurtado, estudio Administración de Empresas, actualmente laboro en el Ayuntamiento de Tijuana, en el Instituto Municipal de la Juventud, en el Departamento de Emprendedores. Dentro de las actividades o el eje del departamento es el programa Centro de Innovación y Emprendedores Tijuana, que a través de asesoría en desarrollo de negocio y asesoría en el fondeo federal del INADEM, pues bueno, apoyamos a los jóvenes para que creen su empresa a partir de una idea, o aquellos emprendedores y empresarios que tengan su proyecto andando, fortalecerlo. Es muy importante para el Ayuntamiento de Tijuana darle las herramientas a los emprendedores y empresarios para que sigan creciendo y generando empleo. Hace mucho tiempo yo inicié mi propio proyecto, ¿no? Y pues no tuve el apoyo suficiente o no encontraba alguna institución que podría brindarme las herramientas. Mis actividades influenciaron a elegir esa carrera. Cuando estaba en la Lázaro Cárdenas, fue un juego del destino, fue algo muy random que me sucedió, ¿no? Y al manejar este proyecto me gustó mucho y me llenó y me entretuvo. A partir de ahí decidí tomar esa carrera. Entrando a la UABC, las materias de ahí, los profesores de ahí me ayudaban a ir generando una estructura más fuerte. Mientras yo avanzaba en mis semestres, en mis materias, fortalecía el proyecto de Sudigraf. Es una experiencia muy bonita estar con la teoría dentro de tus clases y al mismo tiempo aplicarla en tu proyecto. Involucrada, inicié, les repito, el taller de serigrafía hace 8 años. Después de eso me involucré un poco en los movimientos sociales. Vino la Canaco, me tocó fundar la Comisión Jóvenes Canaco hace 2 años aproximadamente. Y a partir de esas actividades me llamaron de ayuntamiento en esta nueva administración para generar el departamento de emprendedores. Este es un departamento que no existía. Bueno, dentro de toda la actividad y de crear el programa CIE, Centro de Innovación y Emprendedores Tijuana, hemos llegado a tocar muchas puertas y actualmente estamos coordinando el Consejo Estatal de la Red de Apoyo al Emprendedor. Hace 3 semanas aproximadamente tomé protesta como la coordinadora estatal de este grupo. Entonces ya es otra cosa bien diferente, ya no es tanto enfocarme en Tijuana, en apoyar a los emprendedores de Tijuana, ahora me toca apoyar a los emprendedores de todo el estado. Es sentirme identificado
modificado hasta cierto punto por las costumbres de las personas o de la comunidad en la que nací o en la que vivo. Pues diría que el hecho de que me gustan mucho como las comidas con picante o como comer con tortillas, como que es algo que llevas contigo a todos lados. Ser muy amistosa con la gente. Mi sazón, porque me gusta hacer comida mexicana. Yo puedo hacer las cosas perfectas y que me siento orgullosa de ser mexicana. Yo creo que chale sería una. ¿Qué pedo? Chole o chale o pues frases que incluyan como groserías o doble sentido, pero no orientados a ofender, sino como a expresarte de esa manera. Curada. Que todo está hecho a la mexicana de una manera perfecta. Si no se organiza algo en familia o algo en la casa, como una cena o algo así por el estilo, mi familia y yo tenemos la costumbre de salir, ya sea a alguna plaza y darle gritos. Dándole grito creo, pero cuando era soltero, tomando con mis amigos. Pues es como muy típico lo de la noche mexicana, de reunirte con amigos, familia y comer comer comida típica mexicana, sopes, ese tipo de cosas es en esas fechas. Dando el grito junto con mi familia y amigos. Saliendo con mi familia, ya sea a la feria o a comer. La birria, yo creo que la birria no sea a cualquier hora del día, incluso en la noche, no sé. Res, pozole, flautas, sopes, todo eso. Enchiladas. Típicas como el plátano frito o enchiladas. Estamos en temporada de chiles en nugget y creo que ahorita es mi platillo favorito. Estamos de vuelta y esperamos les hayan gustado nuestras secciones, pero esta vez les hablaremos un poco de la historia de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, o como se le conoce dentro del ambiente estudiantil, FEIRI, porque siempre es bueno conocer los inicios de nuestra universidad, su estructura y las carreras que dentro de esta se ofertan. En 1962 se separa de las ciencias administrativas y se consolida como Escuela de Economía, viendo egresar a la primera generación de economistas en 1966. Décadas después, con la intención de cubrir las necesidades sociales de la región, la escuela se fusiona con el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en el año de 1986. Con más de 50 años de su creación, donde ha crecido y contribuido en gran manera al desarrollo de profesionales, la Facultad de Economía renueva su estructura con el incremento de solicitudes por parte de estudiantes a las carreras que se ofertan en esta facultad. El crecimiento de la matrícula dentro de la Facultad de Economía impone nuevos retos, no solo de seguir organizando docentes e innovando planes de estudio, sino de estructura. Por eso se presentó dentro del plan de desarrollo de esta facultad la presentación en 3D de las nuevas instalaciones, que consta de un diseño moderno y más espacioso donde se espera albergar a más estudiantes. Este año 2015 se termina la creación del primer edificio, desde el cual nos encontramos transmitiendo y varios estudiantes ya han iniciado su semestre. Antes de continuar informándoles más de este nuevo edificio, vamos a ver nuestra siguiente cápsula. El día de hoy te informaremos sobre el Congreso Nacional de Estudiantes de Economía con una visión económica mexicana desde la frontera norte del país, en donde la Asociación Nacional de Estudiantes lanzan esta convocatoria en la cual se realizarán investigaciones que serán evaluadas en el Congreso. Este proyecto se divide en dos concursos. El primero será de manera interna, es decir, solo se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, en donde puede asistir todo público en general. Los jóvenes universitarios expondrán sus investigaciones el día 25 de septiembre del presente año. Los 3 primeros lugares de Tijuana pasarán al segundo concurso, y este será nacional y se llevará a cabo en los días 15, 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones Baja California Center en la ciudad de Rosarito. El proyecto busca desarrollar un evento académico integral que contribuya a la formación y educación de los jóvenes universitarios de nuestro país.
Este evento es albergado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California. Con esto, se busca generar espacios de competencia que beneficien a los futuros profesionistas del país en materia económica, además de generar un impacto social positivo y una sociedad preparada para los cambios que ocurren en el contexto internacional. El programa será basado en 3 ejes, los cuales se desarrollarán en dicho evento, y estos son: 1. Economía fronteriza. 2. Economía agrícola. 3. Emprendedurismo competitivo. Este evento se ha llevado a cabo en Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Yucatán, entre otros. Asiste a este congreso y participa, ya que es la economía de nuestro país. Bienvenidos a este evento estudiantil de intercambio académico, en donde daremos la bienvenida a los estudiantes que nos acompañan de movilidad internacional de las diferentes universidades del mundo y que representan la presencia de la Universidad Autónoma de Baja California a nivel internacional. Para mí es un honor venir a darles la más cordial bienvenida a nuestro campus, al campus Tijuana, y a nombre de nuestro rector, el doctor Juan Manuel Oseguera Hernández, la bienvenida a la universidad. Good morning, everybody. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este campus Tijuana. Estudiantes Alonso y vengo de España. Buenos días a todos, me llamo Pablo Enrique, vengo de Culiacán, Sinaloa. Estudio Fisiología en la Facultad de Humanidades. Hola, mi nombre es Laura, soy de Alemania también y aquí estudio Humanidades. Es muy importante impulsar el intercambio estudiantil en la Universidad Autónoma de Baja California por varias razones. La primera es porque dentro del Plan Institucional de Desarrollo Universitario está incluida la sección que tiene que ver con la internacionalización de nuestra institución. Es para nosotros un orgullo tener personas de Europa, de Alemania, vienen bastantes personas. Entonces, como les digo, ha ido avanzando mucho en lo que es la cooperación internacional y nacional aquí en nuestra universidad. Entonces, bueno, no me queda más que reiterarles la más cordial bienvenida a nuestra universidad, a nuestro campus. Hola, mi nombre es Alex Conadam, soy de Alemania. Soy Gabriel, vengo de Morelos y estoy en la Facultad de Contaduría y Administración. Mi nombre es Stephanie y vengo de Culiacán. En el momento en que nuestros estudiantes salen a conocer el mundo, o a pasar un semestre o hasta un año fuera de la universidad, implica que el chico adquiere experiencias fuera de su seno familiar, pero también en conocer otra cultura, otros maestros y otra forma de aprendizaje. Mi nombre es Cristina Araujo, vengo de Culiacán, Sinaloa también, y estudio en la Facultad de Mercadotecnia y Turismo, allá en Culiacán, Facultad de Contaduría y Administración de la UAS. Mi nombre es Cecilia, vengo de la UNAM del estado de Chiapas. En general, les otorga un proceso de madurez que es sumamente interesante y muy importante vivirlo. Pues la universidad hace un gran esfuerzo para que los estudiantes se vayan. Estudiantes que tienen que tener un promedio de calificaciones superior a 80, no haber reprobado materias, no haber reprobado más de 3 materias durante toda su carrera, no haber hecho más de 3 extraordinarios y ser alumnos regulares. Mi nombre es Sandra, vengo de Perú y estoy en la Escuela de Contabilidad. Soy Texas, vengo de la Universidad de Boyacá, de Colombia. Es muy importante para nosotros. Actualmente nuestro campus es el que más estudiantes foráneos tiene 57 estudiantes este semestre. Y seguimos aquí en el nuevo edificio de Economía y Relaciones Internacionales, que ahora está mejor equipada y sus instalaciones están más amplias, ya que la matrícula está en creciente. Es por ello que se abrió la nueva licenciatura de Administración Pública y Ciencias Políticas. Además de la creación de centros de cómputo y salas de juntas, se planea también instalar un nuevo auditorio exclusivo para la Facultad de Economía, lo cual permitirá a los alumnos acceso a mayores dinámicas. Gracias a las nuevas instalaciones, esta facultad será sede del Congreso Internacional, donde asistirán ponentes y estudiantes de Argentina, Colombia y España. No podemos dejar de lado a los docentes. Esta facultad cuenta con la mayor cantidad de profesores extranjeros impartiendo materias en la carrera de Relaciones Internacionales, y cada uno de ellos está altamente calificado para llevar a cabo su función. En unos momentos sabremos un poco más de su contenido y ambiente, pero por ahora vayamos a ver nuestras siguientes secciones.
El pasado 10 de septiembre arrancó la 5ª edición de Fascine en la Cineteca del Centro Cultural Tijuana, foro que trata el análisis cinematográfico. Fue parte de una iniciativa que yo traía pensando desde hace años. Se dio afortunadamente cuando estaba estudiando la maestría en el Colegio de la Frontera Norte, que nos dijeron aquí van a poder proponer proyectos, y yo ya lo tenía a trabajar, ya nada más llegué, bueno, tengo este. Se apoyó a través de la Universidad Autónoma de California, también se apoyó y se ha podido hacer ya 5 años de manera ininterrumpida. Ya es un proyecto que ya está avanzando solo, ¿no? Y eso pues es una satisfacción muy grande. En esta 5ª edición de Fascine esperamos mucho público universitario, profesores e interesados en el cine de aquí de la región que vengan a acercarse a este evento, que si bien ya hemos tenido público, la idea es que los públicos que consumen este tipo de trabajos, que es análisis, revisión académica del cine o productos audiovisuales, se acerquen a estos espacios para que vean como las posibilidades que existen de trabajar con películas o con videoclips o con cortometrajes, y esas posibilidades que se puedan también aplicar en la enseñanza. Y afortunadamente ahorita en el primer día hemos tenido una buena respuesta. Lanzamos una convocatoria para un rally de cortometrajes, que la base es la misma, es en 2 semanas producir y postproducir, entregar ya el producto de un cortometraje. Se va a hacer una selección de los trabajos que entraron al rally para que formen parte de la antología que es el DVD. Y las bases pues las pueden ver en los medios, en redes sociales y en página de la Facultad de Humanidades de UABC. Pues sí, este es el primer año que vengo y pues es una experiencia nueva. O sea, vi el cronograma y el horario y se me hizo muy interesante porque hablaba de diferentes temáticas que pues a mí me interesan mucho, ¿no? Bueno, se me hace un gran encuentro. Creo que convoca mucha gente interesada en el cine y es de los pocos foros de análisis cinematográficos que hay en México. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión presentaremos algunos de los datos más importantes que debes saber de la UABC. Fundada el 28 de febrero de 1957, la Universidad Autónoma de Baja California ocupa uno de los primeros lugares entre las mejores universidades públicas estatales de México y con más de 50 años tiene indiscutiblemente un sólido y reconocido prestigio en el contexto nacional de la educación superior. El rector actual de la UABC es el Dr. Juan Manuel Osegueda Hernández, que inició su cargo en el semestre 2015-1. Su tarea principal es mantener el liderazgo en la institución. El lema de nuestra universidad por la realización plena del hombre fue seleccionado mediante un concurso en 1963, siendo la frase ganadora de Miguel Gárate Velarde. El lema descansa en 3 interrogantes. ¿Qué es el hombre? ¿Qué se entiende por su realización plena? ¿Y por qué debe realizarse plenamente? El escudo institucional fue seleccionado mediante un certamen al que convocó la universidad el 15 de febrero de 1966. Resultando triunfador el pintor José Reyes Mesa, y está conformado por los siguientes elementos. El campo color ocre simboliza la tierra de Baja California. El verde representa el fruto del trabajo. Los 4 peces y la madre perla hacen alusión a la naturaleza peninsular de la entidad. El hombre en el centro del escudo, apoyando sus pies en un libro, se proyecta al universo. El sol, fuente de vida, el firmamento, círculo azul, la luna y las estrellas simbolizan la plenitud del hombre que a través de la cultura alcanzará los más altos ideales. La UABC ejerce su influencia académica en todo el estado a través de sus 4 planteles universitarios principales en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. La ciudad de Mexicali es la sede de la UABC, donde se encuentran sus oficinas administrativas, la rectoría y el plantel universitario principal, Campus Mexicali. También cuenta con 3 unidades de formación básica formalmente llamados Centros Universitarios Guadalupe Victoria, Ciudad Morelos y San Felipe.
El campus Ensenada ejerce su influencia académica a través de sus 3 planteles académicos, la unidad Ensenada, la cual es el plantel principal, y sus 2 planteles satélites, la unidad Valle Dorado y la unidad San Quintín. Mientras que el campus Tijuana cuenta con la unidad principal, la unidad Rosarito, la unidad Valle de las Palmas y la unidad Tecate. Esto ha sido todo por nuestra parte. Mi nombre es María Antonieta Alvarado y los espero en el siguiente episodio en su sección Lo que debes saber. Gracias por seguir viendo su programa Sensor UABC. Y ahora seguiremos con las siguientes entrevistas donde sabremos las opiniones de los maestros y estudiantes de esta facultad acerca de este nuevo edificio. Pues me siento feliz porque tengo nuevas instalaciones y me puedo dar cuenta que pues se esforzaron en hacer esta facultad y pues es para nosotros los que estudiamos aquí. Me siento muy a gusto, está muy tranquilo. Me gusta el hecho de que no esté tan junto de otras facultades porque por la misma tranquilidad que hay, mucho silencio y te puedes concentrar más en las clases. Son muy diferentes, en esta podemos estar como más juntos, bueno, todas las carreras como que están más apegadas. Hay pusieron para poner las bicicletas. Pues están más bonitas, está más amplio en los salones, sí cabemos todos, pienso yo. Y lo mismo otra vez que está muy tranquilo, está muy accesible las plazas y las tiendas y los estacionamientos. Un poco más de lo que es el área de comida. Yo pienso que estaría bien que tuviéramos un pequeño lugar donde podamos descansar, comer, que haya un pequeño módulo de comida. Me gustaría que hubiera, así como en la Facultad de Contaduría, como bancas o kioscos para los ratos libres y una cafetería, por favor. Continuamos en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, donde tuvimos la oportunidad de hablar con el director y doctor Natanael Ramírez. Bueno, el plan de construir esta nueva infraestructura para la facultad era por una razón muy particular, a raíz de que se incorpora la tercera licenciatura, que fue la de Administración Pública y Ciencia Política, en el 2007. La tasa de crecimiento empezó a incrementarse de manera significativa, de tal forma de que una unidad académica de un poco más de 700 estudiantes pasamos a ser una unidad académica de más de 1.500 estudiantes. Esta nueva infraestructura contempla lo que son 19 aulas y contempla adicional pues toda el área administrativa, contempla 2 salas de usos múltiples, contempla 3 laboratorios de cómputo y pendiente todo el desarrollo de infraestructura adicional como es un auditorio y un edificio administrativo. En las fechas del 15 al 17 de octubre somos sede del Congreso Nacional de Estudiantes de Economía. Es un evento que se hace todos los años en el país y que la sede se va rotando y que agrupa a todos los estudiantes de las diferentes facultades. El pasado 11 de septiembre se llevó a cabo el primer Congreso de Divulgación de la Ciencia, concurso que está enmarcado dentro de las actividades de la Academia Mexicana de Ciencias a nivel nacional. Tiene como objetivo primordial llevar a cabo la difusión de la ciencia y la tecnología en grupos de estudiantes de educación básica y media superior. Mi nombre es Gerardo César Díaz Trujillo, soy de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, profesor de tiempo completo investigador. Y aquí dentro del grupo del Cuerpo Académico de Química Aplicada se organizó el primer Congreso Internacional de Divulgación de la Ciencia. El día 11 de septiembre tuvimos un evento, el primer evento internacional, en donde participaron investigadores de España, Estados Unidos, vinieron de gente de Ciudad de México y invitamos a escuelas de educación básica de la zona de Nueva Tijuana, igualmente de las diferentes zonas de Baja California. Tuvimos una presencia de aproximadamente 400 estudiantes de primaria y secundaria. Soy licenciada en enseñanza musical, estudié en la Universidad de Montemorelos y tengo una maestría en pedagogía. Creo que es muy importante este evento de acercar a los niños a la ciencia. Y también, claro, pues en el área que me tocó compartir con ellos de la música.
Antes se creía que la música era de entretenimiento solamente y ahora con muchos estudios pues se ha visto que hay efectos importantes en el desarrollo de los hemisferios, ¿verdad? Y no te pierdas Marcador, quienes asistieron al juego de fútbol americano de UABC contra Cetis Universidad. Y continuamos en Sensor UABC. El equipo de Cimarrones se enfrentó contra los Osos de Cetis Universidad. El partido de fútbol americano se llevó a cabo aquí en la máxima casa de estudios y nuestros Cimarrones obtuvieron la victoria. El juego estuvo muy reñido, ambas partes dejaron el alma en la cancha y jugaron limpiamente. Y claro, la porra no podía faltar. Entre el público se encontraban amigos, familiares y niños que iban a apoyar a su equipo con gritos y aplausos. Finalmente, el resultado del marcador quedó 22-8. La felicidad en los rostros de los jugadores se hacía notar y celebraban juntos la victoria. El corredor de Cimarrones, Pablo Varela, quien anotó 3 touchdowns, nos cuenta cómo se siente al haber obtenido la victoria. Feliz ya, mi segundo buen juego. Pues esperemos que así sigamos toda la temporada. Pues fue difícil, la verdad, el calorón, la humedad, la verdad. El próximo rival, pues es Zorros Mexicali. Va a estar, la verdad, muy pesado el partido. Nos vamos a preparar lo más fuerte posible para seguir 4-0. Va a estar complicado, pero vamos a trabajar, te digo. Toda esta semana tenemos para ver qué vamos a hacer contra ellos. Es un orgullo, como siempre, que nuestra selección UABC haya tenido tanto éxito. Felicidades al equipo y, por supuesto, al entrenador por trabajar arduamente y prepararse para poner en alto el nombre de nuestra universidad. Gracias, Cimarrones. Hola, yo soy Piti Varela y estás viendo Sensor UABC. Qué alegría que el equipo de casa se haya llevado la victoria y ver a toda la afición ahí reunida. Los invitamos a que sigan apoyando a los equipos universitarios en cada una de sus disciplinas. Esperamos que nuestros Cimarrones sigan ganando como lo hicieron en esta ocasión contra Osos de Cetis Universidad. Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado. Y recuerda que cada semana tenemos sorpresas preparadas y contenido de tu interés. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, en donde nos encuentras como Sensor UABC. También pueden sintonizarnos por el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto de la región por Síntesis TV. Aquí en su programa Sensor UABC, octava temporada.